Cordial saludo para los estudiantes. Voy a hacer una pequeña aclaración acá para unos que están un poco confundidos con el tema del manejo del Tinkercad. Y pues la idea es emplear ese simulador porque es lo más parecido a la vida real, a sus montajes en real en protoboard. Entonces, en pantalla estamos viendo un circuito, un rectificador de media onda, ¿cierto? Es simplemente un diodo, una fuente AC y una resistencia. Lo que tenemos en pantalla. Recordemos que por la función del diodo, cuando el voltaje positivo está en el ánodo, él conduce, pero si hay un voltaje negativo en el ánodo, él no conduce, o él se abre, y por ende no hay flujo de corriente. Eso es como en el modelo ideal, pues ya sabemos que hay una caída de voltaje, depende si es de silicio o de germanio, que puede ser de 0.3 o de 0.7 voltios, pero en el modelo ideal es con un interruptor que cuando sea la polaridad más menos, es decir, cuando la señal sea más menos, va a pasar la corriente, ¿cierto? Va a pasar la corriente por mi circuito y entonces yo voy a poder ver la señal en la resistencia. Entonces, si yo pongo una sonda acá, si yo pongo una sonda acá, voy a colocar la sonda de la resistencia, voy a colocar acá la sonda de la fuente, entonces voy a colocar una sonda acá. Una sonda es un elemento para visualizar cómo vería yo. Entonces, miremos acá. Entonces, mi fuente va a tener una entrada, una señal sinusoidal, ¿cierto? La cual va a oscilar parte positiva y parte negativa. Entonces, va a tener una parte positiva y una parte negativa. Entonces, ¿qué va a pasar en la sonda R? Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, esto se llama la sonda, la señal de la fuente. Entonces, vamos a mirar la señal de la fuente. Entonces, señal de la fuente, veremos eso que está ahí. Esa es la sonda 1, la señal de la fuente. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará con la señal de la resistencia? Entonces, miremos qué pasa ahí. Entonces, miremos a qué pasa en el otro semiciclo. Entonces, eso simplemente es una descripción de electrónica. Entonces, vamos a mirar qué pasa en SR. ¿Qué pasaría ahí? O sea, en SR. ¿Qué pasaría en SR? Entonces, mientras mi señal sea positiva, mientras mi señal sea positiva, es decir, en el semiciclo positivo, yo voy a obtener que la señal de salida en la resistencia es la misma, porque aquí va a pasar un voltaje, va a pasar por acá, y por ende va a llegar por este lado. Entonces, mientras sea positivo, más o menos, va a conducir el diodo y por ende va a pasar la misma señal de la fuente, va a pasar por la resistencia. Pues menos la caída de voltaje, pero no vamos a tener en cuenta. Entonces, la misma señal de entrada va a ser la misma señal en la resistencia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando conecto inverso? ¿Qué pasa cuando le pongo el voltaje positivo abajo y el voltaje negativo arriba? Porque eso es lo que hace el ciclo, eso es lo que hace la corriente alterna, ¿cierto? Cambia de ciclo, entonces pasa de menos a más. Entonces queda el más por este lado, entonces queda el más de la fuente, aquí queda el menos. Entonces queda el diodo polarizado en inversa y por ende se abre. Se abre es que el diodo no está, entonces el diodo se va. Al irse el diodo, ¿qué corriente va a pasar por ahí? 0 amperios. Si no hay corriente, pues tampoco hay voltaje. Por ende, en la resistencia tendré 0 y después volveré a tener la señal de entrada. Si la señal de entrada continuara por acá, entonces voy a tener la señal de entrada. Eso es el funcionamiento de un rectificador de media onda, ¿cierto? Entonces miremoslo, cómo sería simularlo en Tinkercad, que es lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a mirar en Tinkercad cómo lo hacemos. Listos, en Tinkercad. Entonces tendremos lo siguiente. Tengo un generador de señales, un generador. Tengo mi osciloscopio 1 y mi osciloscopio 2. ¿Dónde pongo el osciloscopio 1? En la entrada, es decir, a donde llega mi punto en común de mi generador de señales. ¿Dónde pongo mi osciloscopio 2? En la salida, es decir, en la resistencia. Entonces, primero que todo, recordemos, la protoboard, línea en común, línea en común. Entonces, la protoboard tiene dos filas que son comunes hasta cierto punto. Por ejemplo, en la protoboard grande, la fila va partida en la mitad, es decir, no va común de lado a lado. En común es que yo puedo conectar algo acá, 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 y es el mismo punto. Lo mismo acá, mire, es el mismo punto. Normalmente uno utiliza dos líneas en común
para conectar la energía a la fuente. Es decir, yo le pongo aquí negativo, aquí positivo, y yo ya solo bajo la energía. Porque, es decir, aquí tengo 5 voltios, aquí tengo 5 voltios, aquí tengo 5 voltios, o aquí tendría la Tierra, la Tierra, la Tierra. Entonces es una forma de conectar. Ya internamente, ella tiene una división en la mitad, y, por ejemplo, esto de la columna 1 es todo común, es decir, que F, G, H, I, J, todos pines son comunes. Lo mismo en el 2, en el 3. Pero de uno al otro, es decir, de 1 a 2, ya no son comunes, es decir, no hay contacto entre ellos, ya son distinto conexión. Es decir, ya no, es como si internamente hubiera un cable conectando toda la placa, pero ya, aquí ya, de acá a acá no lo hay. Entonces ya es un punto distinto, un punto distinto, un punto distinto. De igual forma pasa acá en los de A, B, C, D y E. Entonces son comunes como columna, pero entre filas son distintos. O sea, la fila es distinta. Y aquí abajo puede ser común la fila y distintas la, la columna. Entonces ya, perdón, cambia de fila a fila. Entonces la fila es común, la entre fila es común. Listos. Entonces, es el funcionamiento de mi circuito. Entonces, por ejemplo, ¿cómo paso el circuito esquemático, que es como lo hace Proteus, por ejemplo? ¿Cómo paso el esquemático allá? Entonces, esto es mi generador de señales. Esto es mi osciloscopio 1 y esto es mi osciloscopio 2, mi diodo y mi resistencia. Entonces, bueno, es que mire que aquí eso se llama un esquemático, un simbolito, el símbolo de la resistencia. Pero mire que es muy distinta esta resistencia a este simbolito. Si yo le pongo acá, por ejemplo, un valor, digamos, de 220 ohmios, ¿cierto? De 220 ohms, ¿cómo sería su representación? Entonces dice que es, por código que sería rojo, rojo, café. Profe, ¿usted dónde saca eso? Pues recuerden que hay una tabla de colores para las resistencias. Entonces igual, mira, aquí yo le juego acá, valor 220 ohmios es rojo, rojo, café. Tinkercad mismo lo hace. Entonces, yo ya puedo coger y buscar en mi cajita la resistencia rojo, rojo, café, más su tolerancia, y ya sé que ese es de 220 ohmios. Que no, que es de un K, profe. Entonces aquí le pongo 1000 ohmios, por ejemplo. Entonces es café negro rojo. No, que es de 1 kilo ohmio. Pues es lo mismo, mire que un K ohmio es lo mismo, café negro rojo. 1, café. Un 0 en su tolerancia y 2 ceros más para 1000. Listos. Entonces mire que yo estoy pasando ya del esquemático a mi circuito real. Y mire que hay una diferencia en hacerlo en un esquemático a hacerlo en un circuito real. Debo tener en cuenta un generador, un osciloscopio y 2 osciloscopios. En el laboratorio, el osciloscopio normalmente tiene 2 sondas, es decir, canal 1 y canal 2, cada uno independiente. ¿Listos? Entonces, quiero que debo tener en cuenta que la Tierra es común en este caso. Si quiero mirar la señal en el generador, entonces, mire, la sonda negra está por acá y la sonda roja está por acá. Yo le coloqué los colores, o sea, mire, yo le coloqué el rojo, puede ser naranja y el color no tiene nada que ver. O sea, el color no tiene nada que ver. Me va a funcionar de la misma forma, bien sea rojo, naranja, verde, el color del carotid no tiene nada que ver. Solo que, pues, en el laboratorio encuentro esta sonda como roja, y esta sonda como negra. Significa la Tierra y significa la energía. El generador de señales se puede asumir que es una fuente de energía, porque lo que se me está entregando es una señal a mi circuito. Pues señal cuadrada, rectangular, triangular, y tiene una frecuencia, una amplitud y un desfase. Y pues aquí están las señales que yo puedo entregar. ¿La amplitud qué es? ¿De dónde hasta dónde va? Entonces, si le digo que tiene amplitud de 10, significa que tiene de pico a pico 10 voltios. Es decir, cuando yo miro la señal, va a tener de acá a acá 10 voltios. Eso significa amplitud de 10. Pero es que tiene desfase de 5. El desfase es el nivel sobre el cual oscila la señal. Si le pongo desfase de 5, van a darse cuenta que la señal, en este caso, está oscilando alrededor de 5 voltios. Es decir, hay 5 voltios hacia arriba y 5 voltios hacia abajo de 5. Entonces, ahí la señal está oscilando sobre 5. No, que no tiene desfase, es decir, está en 0. Entonces va a oscilar alrededor de 0. Igual, la amplitud no se modifica, la frecuencia no se modifica, pero es alrededor de que yo me estoy moviendo. Se llama el desfase de la señal. El desfase de la señal, es decir, el nivel de C sobre el cual oscila.
Miremos lo siguiente ahora en la salida. Entonces, esta es mi entrada. Mire que cuando la señal es positiva, cuando mi señal es positiva, aquí abajo la frecuencia, cuando mi señal es positiva, la señal de salida es la que veo, pero en lo negativo veo cero, que es lo que dijimos aquí en el Pine. Cuando es negativa, es cero. ¿Por qué cero? Porque es que el diodo se está polarizando en inversa. Entonces, al polarizarse en inversa, entonces no conduce, pues si no conduce, pues hay cero voltaje, entonces hay cero voltios. Lo que estoy mirando es el voltaje en la resistencia. Si yo quiero mirar el voltaje en el diodo, pues yo debo conectar diferente las ondas. ¿Por qué? Porque yo tendría que colocar una sonda acá y la otra sonda acá, porque entonces mirar el voltaje en el diodo. Entonces, por ejemplo, miremos otro osciloscopio. Entonces, voy a otro osciloscopio y voy a mirar el voltaje en el diodo. Entonces, por eso que depende a quién vayan a ver usted. Entonces, por ejemplo, voy a poner esta, voy a poner esta otra, porque quiero mirar el voltaje en el diodo. Entonces, voy a colocar esta como rojo y esta como negra. Entonces depende lo que ustedes quieran ver. Mire que este punto llega el diodo y este cable conduce la energía hasta acá. Entonces quiere decir que este pin 6, o esta línea 6, es la misma que la 9, porque este cable condujo la energía de acá hasta acá. Entonces si yo pongo la sonda acá, es lo mismo que si la colocara acá. Es lo mismo, porque es el mismo punto en común. Es un nodo, se llama eso. Es decir, poner la sonda aquí al pie de la resistencia es lo mismo que poner la sonda al pie del diodo, porque pues, la línea es la misma, mire, la línea no se ha modificado. Entonces, por eso debe mirar pues, ese tipo de cosas. Entonces, quiero mirar el voltaje en el diodo. Mire que en el diodo ya va a ser distinto. Entonces, depende a quién quiero ver. Entonces, mire que sobre el diodo, lo que yo veo es que en el diodo pasa cuando es negativa y cuando es positiva no pasa. Entonces, se bloquea. Y es lo que observo ahí. En este caso, para la salida, vamos a ver qué está pasando toda la salida, porque el osciloscopio me está jugando como si fuera un cable. Entonces, no es como si el diodo no estuviera. Entonces, si el diodo no está, pues la salida es como si estuviera el osciloscopio, entonces la salida va a ser igual. La entrada la misma entre la salida, pero pues igual. En la vida real, los osciloscopios no, tienen alta impedancia y no permiten generar una salida con un cable, pues que la señal se me deformó aquí en la salida, pero es por el osciloscopio que le conecté ahí. En la vida real pues son de alta impedancia, es decir, que la resistencia tiende a infinito y por ser una resistencia tan alta pues no hay consumo de corriente y pues en el consumo de corriente no hay pérdida de voltaje. Así es la regla, esa es la regla. Que entonces deben tener en cuenta es a quién quieren ver, o sea, qué señal quieren ver. Ah, no, que quiero mirar la señal sobre la resistencia, entonces coloco sonda 1, sonda 2, es decir, referenciada a tierra. ¿Por qué? Porque es que aquí, en esta parte es como si yo tuviera la tierra, es decir, aquí es el nodo en común, entonces nodo en común. Si yo quiero mirar sobre el osciloscopio, entonces, perdón, sobre el generador, entonces yo pongo el osciloscopio, una sonda en la entrada y otra sonda en la misma. Entonces recuerden que este punto es común, mire, recuerden que este punto es común, y entonces conectar el cable acá, conectar este cable acá, es lo mismo que conectárselo acá bien pegado, pero es que como yo no puedo meter el mismo huequito, entonces debo conectarlo en diferentes huequitos, ¿listos? Es por eso. Y ya, entonces mire cómo estoy manejando protoboard, osciloscopios y generador. ¿Qué otra cosa deben saber? Entonces, mire que, por ejemplo, yo aquí le varío la frecuencia, mire, yo le pongo aquí, por ejemplo, frecuencia de 10 Hz. Entonces, mire que la frecuencia, la señal va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque recuerden que el periodo se acorta. Ah, no, frecuencia de 100 Hz. Ah, listo. Mire que no voy a poder ni siquiera ver nada. Mire que no se ven las señales. Entonces, yo debo ajustar el tiempo por división. Acá te debo colocarle, por ejemplo, tiempo por división, 10 milisegundos, tiempo por división 10 milisegundos para poder ver la señal, la señal. El tiempo por división es esto. ¿Cuánto hay? Entonces aquí, si te 10 milisegundos, es decir que aquí, de aquí a acá hay 10, hay 10, hay 10, hay 10. Cada cuadrito es 10 milisegundos. Se llaman los tiempos por división. Como la señal de 100 Hz sería 10 milisegundos, ¿cierto? Es decir, el periodo de 10 milisegundos tendría que haber 10 ciclos, perdón, 100 ciclos en un segundo. Eso significa. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo que el tiempo de división sea 1, un segundo, pues aquí internamente, perdón, un segundo, no casi ni quiera graficar.
100 milisegundos. Aquí hay 100, ¿qué hay? 100 ciclos en este momento, porque aquí, de aquí a aquí hay un segundo completo. Son 10 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 cuadritos. Es decir, que de acá a acá hay escala de un segundo porque está cada cuadrito de 100 milisegundos. 100 por 10 me da 1000. 1000 milisegundos es un segundo. Entonces, es decir, que él me está mostrando 100 onditas, pero mire que no me las puede graficar. Por eso es necesario bajarle los tiempos por división. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 5 milisegundos, pues va a ser más lenta y va a poder ver la señal. Mire. Entonces, va a poder ver mejor mi señal. O 20 segundos. Entonces ya depende de lo que yo quiera ajustarlo. Entonces yo puedo ajustar mi osciloscopio también. Entonces si yo le aumento la frecuencia a mi señal, si yo le aumento la frecuencia a mi señal, entonces yo ajustando mi osciloscopio puedo llegar a tener una mejor resolución. ¿Listos? Eso es lo que tengo que ver. Por eso es que digo que es importante que aprenda a manejar, porque así como funciona acá, funciona en un laboratorio. Entonces funciona en un laboratorio también de la misma forma. Entonces, ¿qué hacer ahora sí? Pues ya con eso, ya mirar cómo conectar las ondas, cómo conectar sus medidas. Y, por ejemplo, si usan una fuente de voltaje, entonces ya no voy a usar un generador, sino voy a usar una fuente de voltaje, pues igual yo le programo el voltaje en la entrada, yo le programo el voltaje en la entrada. Por ejemplo, ya voy a borrar esto aquí porque voy a dejar esta. Entonces yo le programo el voltaje y le limito la corriente, porque es que la corriente, ¿quién se la pide? La corriente la pide la resistencia. Recuerden que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo una fuente aquí, entonces yo la debo programar. Entonces, digo, listo, este es el negativo. Entonces, el negativo aquí al común, dice a negativo. Y aquí le voy a colocar mi fuente de voltaje. Entonces, voy a conectarla acá. ¿Está listo? Entonces, voy a querer aquí usar el positivo este. Voy a colocarlo como rojo. Y entonces, yo sé que de acá a acá, simplemente es bajar, de esta resistencia es bajar acá un cable que sea rojo, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, mira, aquí el circuito está, viene por acá, baja por acá, pasa por la resistencia y está el divisor, es decir, o sea, la línea de división, entonces no pasa nada, entonces está aislada, de punto a punto no hay nada, no está en común. Entonces ahora sí pasa por mi resistencia y desde ahora de mi resistencia tiene que ¿qué? Bajar aquí. Entonces tiene que bajar acá. Entonces le pongo negro, listos. Y entonces bajó mi resistencia. Entonces cerré mi circuito, cerré mi circuito. Entonces se llama circuito, ¿por qué? Porque es un camino cerrado. Miren. Entonces viene por acá, baja por acá y llega por acá. Entonces si yo le pongo, por ejemplo, 5 voltios, ¿qué corriente va a pasar ahí? Pues 5 sobre 1000. 5 sobre 1000, ¿cuánto es? Entonces, miremos calculadora. Entonces, 5 sobre 1000, 5 dividido en 1000, será una corriente de 5 miliamperios. Entonces, miremos a ver. Entonces, por ejemplo, miremos. Entonces, mire, 5 miliamperios. Ah, pero es que si yo pongo que mi resistencia no es de 1000, sino que es de 100 ohmios, mire que la corriente se me va a subir a 50 miliamperios. Profe, ¿pero por qué? Porque ahora es 5 dividido en 100 ohmios. Ahora son 50 miliamperios. Ahora si mi resistencia, por ejemplo, no es de 100 sino de 10 ohmios, mire que ahora me va a subir a 500 miliamperios. Y si es de un ohmio, me va a pedir 5 amperios. Pero entonces esta fuente tiene una posibilidad, mire, ya se dañó, porque es que ella tiene una limitante en corriente. Entonces, ¿hasta cuánto quiere limitar en corriente? Esa es la limitante. Yo le puedo poner el voltaje, yo le pongo el voltaje, por ejemplo, 5 voltios, y la limitante. Entonces, por ejemplo, la limitante es 3 amperios. Mire que por más que quiera, mire, yo le coloqué que quería 5 voltios, mire que la fuente no fue capaz de llegar hasta 3 voltios. ¿Por qué? Porque de para arriba ya le estoy pidiendo mucha corriente y ya no es capaz. Pero mire que si yo cambio aquí a 10 ohmios, por ejemplo, ya va a ser capaz de subir a 5 voltios. Entonces, eso es lo otro. Esto es lo que yo le programo a mi fuente es la limitante, es decir, hasta cuánta corriente me puede entregar. ¿Cuánta corriente me puede entregar? ¿O es capaz? Si me entrega 500 miliamperios está bien, pero si yo le pido más carga, entonces, por ejemplo, entonces va a ser de 5 ohmios. Entonces, mire que aquí ya llegó a 1 amperio. Mire, entonces está limitado a, la fuente está limitada a 2 amperios. Entonces, mire que si yo ya me bajo, por ejemplo, me estoy bajando,
y me acerco a pedirle mucha corriente, por ejemplo 2 ohmios, y ya le estoy pidiendo, mire que ya no fue capaz de entregarme el voltaje. Y por más que yo le quisiera, no, es que entonces dele más voltaje, no va a ser capaz, porque está limitada. Ya la corriente que está pasando por ahí ya es mucho. Entonces yo le hago una limitante en corriente. La fuente me entrega la corriente que mi carga le pida. Y mire que yo también puedo mirar incluso la sonda, pues si es en DC, pues voy a mirar solo el nivel DC. Y aquí lo que programo es el tiempo por división. En un laboratorio ustedes pueden programar tanto el tiempo, es decir, el eje X, como el eje Y, que sería el voltaje por división. Y también pueden emplear hasta un multímetro. Entonces, mire que aquí también tienen ustedes la opción de usar un multímetro y medir el voltaje. Entonces, ¿cómo mido voltaje? Entonces, pues igual. En paralelo a mi carga, es decir, a mi resistencia. Entonces, voy a mirar el voltaje que hay acá. Por ejemplo, mi resistencia que está acá. Entonces, voy a mirar el voltaje que está sobre la resistencia. Voy a volver el dibujo. Entonces, acá. Entonces, voy a mirar el voltaje que hay en la resistencia. Pues como solo hay una resistencia, pues será el mismo voltaje de la fuente. Pues miremos si es verdad. Entonces, negro, rojo. Y entonces miramos. Si mi fuente me entrega 4 voltios, pues el voltaje será 4 voltios. Voy a subirle un poquito aquí la carga. Entonces voy a mirar que sea una resistencia de, no sé, 500 ohmios. Entonces mire que ya va a llegar a los 10 voltios. Mire, lo que yo le ponga a mi fuente, 8 voltios, pues me va a entregar el multímetro porque solo hay una resistencia. Pues ahí estoy mirando el voltaje en la resistencia. Poner el cable acá, luego ponerlo acá o ponerlo acá, porque pues es el mismo punto, es un nodo en común, se llama eso. ¿Listos? Ahí está como la explicación para que empiecen a manejar la protoboard y empiecen a conectar sus elementos. Entonces deben verificar la alimentación. Entonces lo otro que yo les expliqué, aquí ya para terminar. Si necesitan alimentación dual, mire que la fuente solo tiene un único voltaje, no tiene más voltaje, solo tiene un voltaje, positivo y negativo. Es decir, aquí me ahorca 8 voltios. Ah, pero es que necesito una dual. Pues entonces, mire, hacen lo siguiente. La duplican su fuente, no hacen nada más que yo les explique en la web, pero, pues, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hacer una fuente dual. ¿Listos? Vamos a dejar esta fuente como la positiva. Entonces, vamos a dejar aquí el voltaje como positivo, es decir, 10 voltios o 5 voltios. Y este negativo, tiene que estar en común con este rojo. ¿Listo? Con el de la otra fuente. Y ese punto en común se me convertirá en lo que yo llamo la tierra. O sea, es decir, el nodo en común. Entonces va a ser la tierra, entonces va a ser el cable negro, para entenderlo. Entonces va a ser el negro, la tierra. Este de acá va a ser la energía, es decir, el positivo, el rojo. Listo. Y ese que me quedó libre, va a convertirse en mi voltaje negativo, es decir, mi menos voltaje. Entonces, de acá a acá, o sea, es decir, de acá a acá tengo, por ejemplo, 5 voltios. Pero si yo pongo y mido con el multímetro, ¿cuánto hay de este a este? Me va a marcar un voltaje negativo. Entonces, miremoslo ahí. Entonces, ¿cómo funcionaría el voltaje negativo? Tengo una fuente dual. Entonces, ya tengo más voltaje y menos voltaje. Entonces, ¿cuál es el nodo común? El nodo común dijimos que era el negro, es decir, este nodo común, el nodo negro, nodo común. Listos. Ahora, aquí tendría el voltaje positivo. Si yo uso otro multímetro para medir la otra fuente, entonces tengo que conectar el negro, pues el mismo nodo común, y medir con el rojo, con la sonda roja, medir mi otra señal. Entonces voy a mirar acá mi señal. Voy a colocar el rojo. Esta es la roja y esta es la negra. Entonces vamos a mirar que yo voy a programar el voltaje en mis dos fuentes. Entonces mire que acá tengo 8 voltios y aquí tengo 8 voltios. Si yo mido entre el nodo en común, es decir, este punto que fue el nodo en común, y mi voltaje positivo, pues voy a tener 8 voltios. Es decir, si yo programo esta fuente a 5 voltios, pues tendré 5 voltios, no hay problema. Pero mire que si yo mido de acá a acá, el voltaje es negativo, es decir, el menos voltaje. Eso es indispensable para los amplificadores, ya que ellos tienen voltaje positivo y voltaje negativo. Y las fuentes pueden tener dos tipos de voltajes distintos. Por ejemplo, usted puede tener
10 voltios, la otra puede tener 5 voltios. Lo que sí es cierto es que la suma de voltajes de las dos fuentes me va a dar 15 voltios. ¿Cómo es eso, profesor? Entonces, mire, voy a colocar acá. Y entonces, la suma de voltajes, es decir, el voltaje que hay acá en esta y el voltaje que hay de acá a acá va a ser 15 voltios. Es decir, la suma de esto más esto, 15. ¿Listos? Ahí ya como que con eso ya es explicación, yo sé que ya tienen cómo apoyarse. Cualquier cosa me pueden escribir, me pueden contactar por Skype, por el foro. Feliz noche.